El 2022 ya terminó, pero quisimos rememorar los acontecimientos más importantes suscitados a lo largo del año en el fútbol peruano, tanto a nivel local como internacional, y también los momentos más resaltantes del fútbol mundial, así que pónganse cómodos que empezamos en breves con este rewind. El primer mes del año empezó con los entrenamientos de la selección peruana comandada por Ricardo Gareca con miras a los amistosos con Jamaica y Panamá. La noticia más resaltante era que Raúl Ruiz Díaz decidió no ser parte de esos compromisos debido a que quería gozar de sus vacaciones, razón por la cual no fue llamado más por el argentino. En Italia se anunciaba el sorpresivo fichaje del legendario Lorenzo Insigne al Toronto de la MLS, dejando así el Napoli. Mientras que Uruguay ya tenía reemplazante para el maestro Washington Tavares, y era nada más y nada menos que Diego Alonso. Asimismo, un fichaje bomba remecía el mercado europeo. El brasilero Philippe Coutinho se convertía en la nueva estrella del Aston Villa de la Premier League, mientras que Dani Alves retornaba a Barcelona y el serbio Vlahovic dejaba Fiorentina para convertirse en nuevo jugador de la Juventus. Cristian Cueva se convertiría en el primer peruano en anotar en el extranjero en el 2022. Lo hizo de tiro libre en la derrota del Alfa T por 3-2 sobre Al Raed. Y dos buenas noticias para el pueblo blanquiazul. Cristian Benavente se acercaba más a la victoria, mientras que Pablo Míguez recibía la nacionalización peruana. Nuevamente en Italia, el Inter de Milán se coronaba como campeón de la Supercopa con un gol agónico de Alexis Sánchez sobre la Juventus. Y en Arequipa, Melgar derrotaba por 1-0 el Deportivo Pereira de Colombia con gol de Alexis Arias en la tarde rojinegra. El 16 de enero, Perú empataba 1-1 con Panamá en el Estadio Nacional con gol de Alex Valera. Lo más preocupante en aquella oportunidad fue la lesión de Marcos López, y 4 días más tarde, la selección vencería por 3-0 a Jamaica con goles de Luis Iberico, Yoshimar Yotun y nuevamente Alex Valera. El 23 de enero, Gabriel Costa se consagraba en la final de la Supercopa de Chile al derrotar por 2-0 a la Universidad Católica. Fue elegido la figura del partido. Y ese mismo día salió el fallo del TAS que señalaba que Cusco Fútbol Club debería descender a la Liga 2, mientras que la Universidad San Martín de Porres y Binacional debían quedarse en Primera División. Universitario caía por 4-0 en su visita al Inter Miami y Alianza vencería por 1-0 al DIM de Colombia con gol de Osvaldo Valenzuela en la noche blanquiazul. Casi al finalizar ese mes llegaría una victoria muy importante para la selección peruana, por no decir la más celebrada de los últimos tiempos, y es que en la fecha 15 derrotó en Barranquilla a Colombia con un solitario gol de Edison Flores. Lo único malo fue que Cristian Cueva recibiría una cartulina amarilla y no iba a poder jugar contra Ecuador por acumulación de tarjetas. Horas antes a este compromiso se había oficializado el fichaje de Luis Díaz a Liverpool, por lo que en teoría el colombiano llegaba motivado, pero no fue así. Más se recuerda lo que hizo Aldo Corso que el desempeño del ahora ex Porto. Por su parte, Universitario volvería a caer, y esta vez fue ante Aucas de Ecuador por 3-2 en un partido amistoso. Llegaba febrero, el mes del amor y la amistad, y con él un nuevo partido de la selección peruana. Esta vez le tocaba recibir a Ecuador, y el marcador quedó 1-1 con goles de Michael Estrada para la tricolor, mientras que el Oreja Flores emparejaba el marcador en la segunda mitad. Se jugó también la final de la Copa Africana de Naciones, donde Senegal y Egipto definieron al campeón en la tanda de penales, ganando el elenco de Sadio Mané. Días después se dio inicio a la Liga 1 y en la primera fecha Alianza Lima, vigente campeón, empataría 1-1 en Matute con Atlético Grau con gol de Yosemir Bayón. Sporting Cristal caería derrotado 1-0 por Sport Huancayo en condición de visita y Universitario de Deportes vencería por 3-0 a Cantolao en el Monumental. El 6 de febrero, André Carrillo anotaría en la victoria por 6-1 del Al Hilal sobre el Al Jazeera en los cuartos de final del Mundial de Clubes. Y 3 días después, la Universidad César Vallejo debutaba en Copa Libertadores cayendo derrotada por 0-1 ante Olimpia por la fase 1 en el Estadio Nacional. Chelsea venció por 1-0 al Al Hilal en las semifinales del Mundial de Clubes, y en Sudamérica se anunciaba el fichaje del boliviano Marcelo Moreno Martins en Cerro Porteño de Paraguay.
El 12 de febrero, lamentablemente fallecería el periodista deportivo nacional Robert Malca, y ese mismo día se disputó la final del Mundial de Clubes donde el Chelsea venció por 2-1 al Palmeiras de Brasil. En dicha final, Claudio Pizarro fue el encargado de presentar el trofeo. 3 días después, el mundo sería testigo de un electrizante encuentro entre el PSG y el Real Madrid correspondiente a los octavos de final de la Champions League. Los parisinos pudieron llevarse el partido de ida gracias a un gol en el último minuto de Kylian Mbappé. La Universidad César Vallejo jugaría el partido de vuelta de la fase de la Libertadores perdiendo en Asunción por 2-0 sobre Olimpia, quedando así eliminado del certamen internacional. Gustavo Roverano era anunciado como nuevo director técnico de la selección sub-20 de Perú y Universitario de Deportes debutaba en la fase 2 de la Libertadores, cayendo en Ecuador por 2-0 sobre el Barcelona de Guayaquil. En Colombia, el peruano Raciel García obtuvo su primer título con el Deportes Tolima al ganar la Supercopa de ese país tras derrotar al Deportivo Cali. El 2 de marzo, la U recibiría al Barcelona de Guayaquil en el Estadio Monumental, cayendo por 0-1 en el partido de vuelta, siendo así el segundo equipo peruano en ser eliminado de la Copa Libertadores. Luis Abraham anotaría su primer gol con el Cruz Azul mexicano por la fecha 8 del torneo Clausura ante Tigres. Sporting Cristal se llevó la victoria en Matute al vencer por 0-1 a Alianza con un gol de Alejandro Hover vía penal, mientras que Gabriel Costa anotaba su primer tanto del año ante la Universidad de Chile. Hablando de Cristal, Yoshimar Yotun era anunciado como nuevo fichaje de los celestes, teniendo así su tercera etapa con el equipo bajopontino. El 8 de marzo, Melgar iniciaría su exitosa carrera en la Copa Sudamericana al empatar de visita 1-1 con Cienciano con gol de Bernardo Cuesta, mientras que Ayacucho arrancó ganando el Sport Boys por el mismo certamen por 2-0. El 10 de marzo, Andy Polo era anunciado como nuevo fichaje de Universitario de Deportes. En el partido de vuelta, Melgar vencería por 1-0 a Cienciano, avanzando a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, y Ayacucho hizo lo propio a pesar de caer por 3-2 ante Sport Boys en el Estadio Nacional. Se jugaría también el partido de vuelta entre el Real Madrid y el PSG, y todo parecía que el compromiso ya estaba sentenciado, ya que Mbappé adelantaría para los visitantes, pero su compatriota Karim Benzema anotaría un hat-trick que le daría la remontada a los madridistas. Uno de los grandes batacazos del año se dio en el repechaje europeo, y es que Macedonia del Norte venció a Italia con un gol en el último minuto, y de esta manera los Azzurras quedaron fuera del Mundial por segunda vez consecutiva. El 24 de marzo, la selección peruana visitaba Montevideo para jugar contra Uruguay. El resultado fue negativo para nuestros intereses, ya que caímos por 1-0. Pero sin duda el momento más resaltante fue la jugada de Miguel Trauco, el cual hasta la fecha genera dudas. Y es que Rochet atrapó el balón, pero para muchos lo hizo con el esférico dentro del arco, mientras que para otros no. Todo se definiría en el Estadio Nacional, y Perú hizo su tarea al derrotar por 2-0 a Paraguay con goles de Gianluca Lapadula y Yoshimar Yotun, clasificando así al repechaje al terminar quintos en las eliminatorias. Otra de las sorpresas del año la dio el Villarreal, tras eliminar al todopoderoso Bayern Múnich en cuartos de final con un global de 2-1. El primer día de abril comenzaba con el sorteo para el Mundial de Qatar, siendo el grupo D el posible grupo que le tocaría a Perú si derrotaba a Australia en la repesca. Por la Champions League, el Real Madrid sufrió más de la cuenta para eliminar al Chelsea, y con un global de 5-4 avanzó hasta las semifinales del certamen europeo. Al mismo tiempo, el Barcelona de Xavi se enfrentaba al Eintracht Frankfurt por los cuartos de final de la Europa League, quedando eliminado sorpresivamente por el cuadro alemán con un global de 4-3. Empezaba también la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero los resultados no acompañaron a los equipos peruanos. Sporting Cristal, a puertas cerradas, cayó derrotado por 0-2 ante Flamengo, y Alianza Lima también perdería, y lo hizo ante River Plate por 0-1. Por su parte, Melgar también arrancaba su participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, cayendo por 2-0 ante Cuiabá de Brasil en condición de visita, y Ayacucho caería por 2-3 ante Sao Paulo, dejando un desempeño más que aceptable. En la siguiente fecha, Cristal perdería 2-1 ante la Universidad Católica en Chile,
Alianza Lima también caería por el mismo resultado ante Colo-Colo, sin embargo, Melgar conseguiría la primera victoria peruana al derrotar por 2-0 al River Plate de Uruguay. Y Ayacucho también vencería a domicilio por 0-2 al Jorge Wilstermann de Bolivia. Una buena noticia para un seleccionado nacional llegaba, y es que Miguel Araujo conseguía el ascenso con el Emmen a la primera división de Países Bajos. Y el mismo día, el equipo femenino de Alianza Lima derrotaría por 0-2 a Universitario en el Estadio Monumental. Al día siguiente, en ese mismo estadio, ocurriría el histórico triunfo de Alianza por 1-4 sobre su máximo rival, con goles de Jairo Concha, Arley Rodríguez y Hernán Barcos. Regresando a la Copa Libertadores, Cristal no pudo con Talleres cayendo por 1-0 en Argentina, y Alianza Lima perdería 2-1 ante Fortaleza de Brasil. En Copa Sudamericana, Ayacucho caería 2-1 ante el Everton de Chile, mientras que Melgar seguía dando la hora al vencer por 3-1 a Racing Club en Arequipa. En un verdadero partidazo, Manchester City le ganó 4-3 al Real Madrid en el partido de ida de las semifinales de la Champions League, y todo se definiría en España. Mayo empezaría de la mejor manera para Melgar, y es que derrotaría en Uruguay con un gol al último minuto de Jean-Pierre Archimbot al River Plate de Montevideo por 1-2, dejando sus chances intactas para avanzar a la siguiente fase. Raúl Ruidíaz era campeón de la Conca Champions con el Seattle Sounders, al ganar por 3-0 los Pumas de México con un doblete suyo. Real Madrid clasificó a una nueva final de la Champions League tras derrotar en el partido de vuelta al Manchester City por 3-1 con goles de Karim Benzema y Rodrigo en los últimos minutos. Nuevamente en la Copa Libertadores, Cristal empataría 1-1 con la Universidad Católica de local, y Alianza también obtendría el mismo resultado con Colo-Colo. Días más tarde, la desazón continuaría con el empate de los celestes 0-0 con Talleres de Córdoba y la derrota de Alianza Lima sobre Fortaleza por 0-2. Por su parte, Racing derrotaba a Melgar por 1-0 en Argentina, definiéndose la clasificación en la última jornada. Y en México, Juan Reynoso era despedido del Cruz Azul. El 20 de mayo, Gareca daría la lista de convocados de la selección peruana para el repechaje, quedando descartado Paolo Guerrero. Y por el torneo nacional, la U y Cristal empataban 1-1 en el Estadio Monumental con goles de Ceballos y Gianfranco Chávez. La participación de los equipos peruanos acabaría con la derrota de Cristal en Brasil por 2-1 ante Flamengo y la vergonzosa y recordada derrota por 8-1 de Alianza Lima a manos de River Plate en Buenos Aires, con 6 goles de Julián Álvarez, quien hasta ese momento no había convertido tanto alguno en el certamen. Por otro lado, Melgar vencía por 3-1 a Cuyabá, clasificando a octavos de final de la Copa Sudamericana. El 27 de mayo, el Real Madrid conseguiría una nueva Champions League para su palmarés, luego de derrotar por 1-0 a Liverpool con gol de Vinicius Jr., consiguiendo así la 14ª. Y en México, Anderson Santamaría se consagraría bicampeón de la Liga MX tras ganar por 3-2 en el global al Pachuca. Real Madrid volvería a ganar un trofeo después de adjudicarse la Champions League, y es que campeonaría en la Liga Española, mientras que el Manchester City haría lo propio en Inglaterra y el AC Milan también saldría campeón en Italia. Otra cosa que pasó en el mes de mayo fue que Chile acudió al TAS para advertir que Ecuador había hecho jugar a Byron Castillo, el cual sería colombiano. Definitivamente junio no sería un mes tan feliz para los peruanos, pero primero recordemos lo que pasó con Argentina. Los albicelestes derrotaron por 3-0 a Italia en la finalísima, duelo que enfrentaba al campeón de la Copa América y la Eurocopa. Los goles fueron obra de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala. El 5 de junio, la selección peruana jugaría un partido amistoso con Nueva Zelanda en Barcelona, pensando así en el partido de repechaje contra Australia. Perú ganó con un solitario gol de Gianluca Lapadula, pero el juego dejó muchas dudas. El 13 de junio será un día triste para el fútbol peruano. Los dirigidos por Ricardo Gareca se medían a Australia, quienes llegaban de derrotar por 2-1 a Emiratos Árabes. El partido quedó 0-0 en el tiempo reglamentario y todos sabemos lo que pasó en la tanda de penales. Andrew Redmayne sería el encargado de atajar los penales para los soqueros, pero lo hizo de una manera muy particular, bailando. Sin embargo, esto le sirvió para atajarle un penal a Alex Valera y así darle la clasificación a su selección al Mundial. Perú quedaba eliminada. En Europa se dieron algunos fichajes bomba.
el Liverpool se haría con los servicios del uruguayo Darwin Núñez proveniente del Benfica. Erling Haaland dejaría el Borussia Dortmund para fichar por el Manchester City y Robert Lewandowski estamparía su firma en el Barcelona, dejando el Bayern Múnich de Alemania. Volviendo a la Copa Sudamericana, Melgar enfrentó al Deportivo Cali en Colombia, obteniendo un valioso empate 0-0, el cual le servía para el partido de vuelta. Y el 6 de julio derrotó al cuadro verde por 2-1 en el estadio de la UNSA, el cual lucía abarrotado. De esta manera, los arequipeños avanzaban a cuartos de final, donde tendrían que enfrentar al poderoso Inter de Porto Alegre. En Inglaterra, el Manchester City presentaba a un tal Julián Álvarez, y en Perú todos lamentaban la no continuidad de Ricardo Gareca al mando de la selección nacional luego de 8 años. Melgar se convertiría en el ganador del torneo Apertura de la Liga 1 luego de empatar 0-0 con Alianza Atlético en condición de visita por la fecha 19. Un regreso que acaparó portadas en todos los diarios fue la vuelta del uruguayo Luis Suárez al Nacional de Montevideo, club del cual es hincha confeso. Esto con la finalidad de agarrar ritmo de competencia para el Mundial de Qatar. En Perú, Diego Bonanote era presentado como refuerzo estrella de Sporting Cristal. El argentino llegaba de pasear su fútbol en Chile y previamente había tenido un paso por River Plate y el fútbol español. Precisamente, Cristal enfrentaría a Alianza en el Estadio Nacional, donde el portero blanquiazul Franco Sarabia fue la figura del compromiso al atajar de todo. El partido quedó 0-0 y de esa manera los de la victoria rescataron un valioso empate. En agosto se supo el nombre del entrenador que reemplazaría a Ricardo Gareca en la selección, y era el ex técnico de Cruz Azul, Juan Máximo Reynoso, teniendo así su primera experiencia en selecciones. Por su parte, Marcos López dejaría el San José de la MLS y firmaría por el Feyenoord de Países Bajos, siendo un paso muy grande para el lateral izquierdo peruano. El 4 de agosto, Melgar jugaría contra el Inter en Arequipa por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El resultado fue 0-0 y todo se tenía que definir en Brasil. Los dominó hicieron la heroica y lograron empatar a Inter también sin goles en su campo, por lo que todo tenía que definirse en la tanda de penales. Y fue así como Carlos Cáceres se convertiría en héroe al atajar 3 penales a los brasileros, clasificando así a Melgar a las semifinales. De esta manera, un equipo peruano volvía a jugar una semifinal de un torneo internacional luego de 19 años, ya que el último fue Cienciano en la Copa Sudamericana 2003, donde terminó siendo campeón. Sin embargo, la alegría terminó cuando le tocó enfrentar al Matagigantes Independiente del Valle, quien fue superior en los partidos de ida y vuelta. En Ecuador ganó 3-0 e hizo lo propio en Arequipa con el mismo marcador, quedando como global 6-0. El 4 de septiembre se jugó el segundo clásico del año, y esta vez la fiesta se trasladaría a Matute, pero Universitario de Deportes le arruinó la celebración tras ganar por 0-2 con goles de Rugel y Alexander Zúcar. Este mes, Perú jugaría un amistoso en Los Ángeles contra México, marcando así el debut de Juan Reynoso en la selección. Pero aquel partido lo terminó ganando México con gol a los 85 minutos del Chucky Lozano. 3 días más tarde, Reynoso tendría su segunda prueba como estratega nacional, venciendo por 4-1 a El Salvador con una actuación destacada del entonces jugador del Cantolao, Brian Reina. Claudio Pizarro jugaba su partido de despedida en Alemania, donde fueron invitados exjugadores de talla mundial como Arjen Robben, Mario Gómez, Giovanni Elber, entre otros. Perú se sumaba al caso Byron Castillo y reclamó ante el TAS la exclusión de Ecuador del Mundial. En octubre, el Flamengo se coronaría como campeón de la Copa Libertadores tras ganarle por 1-0 al Atlético Paranaense con gol de Gabriel Barbosa en el estadio del Barcelona de Guayaquil. Asimismo, Independiente del Valle ganaría la Copa Sudamericana por segunda vez tras vencer por 2-0 a Sao Paulo en el estadio Mario Alberto Kempes. En Perú, los hinchas de Alianza saltaban en un pie tras enterarse de la nacionalización de una de sus figuras, Pablo Lavandeira. Alianza se consagraría como ganador del torneo Clausura tras derrotar por 2-0 a ADT en Matute y clasificó directamente a la final de la Liga 1. La semifinal la jugarían Melgar y Cristal. Los arequipeños fueron superiores y derrotaron a los rimenses con un global de 4-0, accediendo así a la final. En el partido de ida,
Melgar derrotó por 1-0 a Alianza con un autogol de Jordi Vilches, y en el compromiso de vuelta, los aliancistas remontaron por 2-0 con goles de Vilches y Pablo Lavandeira, consagrándose así como campeones del fútbol peruano. Asimismo, el equipo femenino de Alianza Lima también se convertiría como campeón nacional tras derrotar por 4-1 en el global a Carlos Manucci de Trujillo. Karim Benzema conseguiría quedarse con el Balón de Oro, el cual es entregado por la revista France Football al mejor jugador de la temporada. En una ceremonia realizada en París, el francés se alzó por primera vez con este galardón. A su vez, Perú lograría ganarle a Paraguay por 1-0 en un amistoso con gol de Alex Valera, y también hizo lo propio con Bolivia con gol de Luis Iberico en Arequipa. En España, Gerard Piqué anunciaba su retiro del fútbol y días después iniciaba la Copa del Mundo. En el primer partido, Ecuador venció a domicilio a Qatar por 0-2, siendo la primera selección en la historia en ganar al anfitrión del torneo. Hablando de hacer historia, este mundial se caracterizó por resultados sorpresivos, tales como la victoria de Arabia Saudita ante Argentina, los triunfos de Japón ante España y Alemania, pero la mayor revelación fue Marruecos, quien llegó hasta las semifinales, siendo la primera selección africana en llegar a esas instancias en un mundial. La final fue entre Argentina y Francia, y ambas selecciones nos regalaron un verdadero partidazo. Ángel Di María y Lionel Messi, este último en 2 oportunidades, anotarían para los sudamericanos, mientras que Kylian Mbappé marcó un hat-trick para los galos. 3-3 fue el resultado en el tiempo reglamentario, y en penales los franceses fallaron en 2 oportunidades, por lo que Gonzalo Montiel marcaría el gol del campeonato. De esta manera, los argentinos obtuvieron su tercera estrella. Casi al finalizar el año, Jefferson Farfán dio a conocer su retiro del fútbol luego de más de 21 años. También se conoció la lamentable noticia de que el rey Pelé había fallecido luego de una larga batalla contra el cáncer, y que Cristiano Ronaldo se convertiría en nuevo jugador del Al Nassr de Arabia Saudita por 2 temporadas y media. Estos fueron los mejores momentos del 2022. Si nos olvidamos de alguno, no dudes en ponerlo en la cajita de comentarios. De parte del staff de Tiempo Suplementario, les deseamos un gran año 2023 y que todos sus deseos se cumplan. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides de darle like, compartir y suscribirte. ¡Hasta la próxima!